Cómo Rusia liberó Ocheretino. Soldados lo revelan todo. En la madrugada del 5 de mayo, el horizonte de Ocheretino se veía teñido por el tenue resplandor de la luna. Las pequeñas unidades del Grupo Centro de las Fuerzas Armadas de Rusia se preparaban para una operación que cambiaría el curso de los acontecimientos en la dirección de Avdiivsky. En ese momento, la aldea estaba bajo el control de las fuerzas ucranianas y la misión rusa era clara: tomar Ocheretino y asegurar un punto estratégico en la región. El comandante del batallón y su equipo decidieron no esperar. A partir del desarrollo de los acontecimientos, los comandantes del batallón y yo decidimos no esperar, sino ir, relató uno de los combatientes. Con determinación, avanzaron hacia la zona industrial del asentamiento. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. El avance de las tropas rusas no fue sencillo. La resistencia ucraniana, aunque desorganizada en ese momento, representaba una amenaza significativa. Los drones de ataque ucranianos causaban grandes problemas a los soldados rusos, quienes debían esquivar estos dispositivos y refugiarse en cualquier lugar seguro disponible. Sin embargo, la llegada inesperada de aviones de ataque rusos cambió el rumbo de la batalla. Los soldados ucranianos comenzaron a rendirse activamente, incapaces de enfrentarse a la ofensiva aérea rusa. El comandante de la compañía de asalto Typhoon, conocido como Tarde, explicó que la preparación del enemigo en la zona era mínima. No había ninguna preparación de ingeniería, solo se habían colocado trincheras en las afueras, afirmó. Este hecho facilitó la entrada de las fuerzas rusas en Ocheretino. Los soldados avanzaron en pequeños grupos, utilizando las trincheras enemigas para moverse a través de la ciudad. A medida que los soldados rusos se adentraban en Ocheretino, se encontraron con una resistencia cada vez más débil. La moral de las fuerzas ucranianas estaba en su punto más bajo, especialmente después de perder a 90 soldados y 3 obuses en dirección a Jersón en un solo día. Las tácticas rusas, descritas por algunos como un safari, desestabilizaron completamente a las fuerzas ucranianas en la región. Sergei Beskresnov, un especialista en relaciones con las Fuerzas Armadas de Ucrania, señaló que el ejército ucraniano no estaba preparado para enfrentarse a las tácticas rusas ni para contrarrestar el uso de drones con frecuencias no estándar. Estamos discutiendo qué se puede hacer en esta situación, ya que de hecho los militares rusos organizaron una especie de safari en esta zona, declaró. El uso de drones por parte del ejército ruso creó una situación catastrófica para las fuerzas ucranianas cerca de Ocheretino. Los drones operaban en frecuencias de 400 a 500 MHz, lo que impedía cualquier intento de interferencia electrónica por parte de los ucranianos. Esto hizo que los movimientos de las fuerzas ucranianas fueran extremadamente peligrosos y difíciles de coordinar. El Ministerio de Defensa ruso informó que además de tomar Ocheretino, las fuerzas rusas destruyeron tanques Abrams y quemaron depósitos de combustible y armas ucranianos. La ofensiva en dirección a Kupiansk también mejoró significativamente la situación a lo largo de la línea del frente, causando grandes pérdidas a las brigadas mecanizadas ucranianas. 6 ataques lanzados por destacamentos de asalto de la 77ª Brigada Móvil y de la 1ª Brigada de la Guardia Nacional de Ucrania fueron repelidos cerca de Stelmakovka. Las operaciones de contrafuego rusas resultaron en la desactivación de varios cañones autopropulsados, incluyendo el D-20 de 152 milímetros, el Vozdika de 122 milímetros y el M119 de 105 milímetros de fabricación estadounidense. En dirección a Donetsk, las unidades del grupo de fuerzas ruso Yug ganaron líneas más ventajosas y causaron pérdidas significativas en personal y equipo de las brigadas mecanizadas ucranianas cerca de Andreyevka y otros puntos estratégicos. En el sector sur de Donetsk, las unidades del grupo de las fuerzas rusas Vostok obtuvieron rutas más favorables y causaron pérdidas a la 72ª Brigada Mecanizada y a la 108ª Brigada de Defensa Territorial de Ucrania.
Las fuerzas rusas también destruyeron un arsenal de misiles de fabricación occidental cerca de Odessa y una estación de radar P-19 cerca de Kozitovka, lo que afectó gravemente la capacidad defensiva ucraniana. En Cherson, las fuerzas rusas infligieron pérdidas a la 44ª Brigada de Artillería y a la 35ª Brigada de Infantería de Marina y la 121ª Brigada de Defensa Territorial de las Fuerzas Armadas ucranianas. El contraataque, lanzado por un destacamento de asalto de la 118ª Brigada Mecanizada, fue rechazado al norte de Rabotino. La operación en Ocheretino se caracterizó por la coordinación y la eficacia del ejército ruso. Las tácticas de sorpresa, el uso efectivo de drones y la superioridad aérea fueron clave para asegurar la victoria. Los combatientes rusos, a pesar de enfrentar numerosos desafíos, demostraron una determinación inquebrantable y una capacidad de adaptación que resultaron cruciales para el éxito de la misión. Con la captura de Ocheretino, Rusia no solo ganó un punto estratégico, sino que también envió un mensaje claro sobre su capacidad militar y su disposición para lograr sus objetivos en la región. Los soldados rusos, al relatar sus experiencias, destacaron la importancia de la planificación y la ejecución precisa de las operaciones militares. La liberación de Ocheretino se convirtió en un ejemplo de la efectividad de las tácticas rusas y la resiliencia de sus fuerzas armadas en el campo de batalla. Además, Rusia emprendió un avance significativo en dirección a Chazov Yar. Esta nueva ofensiva se desarrolla en un momento crítico, aprovechando la debilidad de las defensas ucranianas cerca de Ocheretino. Queda una brecha de 40 kilómetros por asegurar en Ocheretino antes de que comience el asalto a Chazov Yar, una operación que podría determinar el desenlace de la guerra. Desde mediados de 2022, cuando Rusia se adentra a Severodonetsk y Lysychansk con la ayuda de las tropas de Lugansk, el Distrito Militar Central y el grupo Wagner PMC no se había visto una ofensiva de esta magnitud. Sin embargo, las Fuerzas Armadas rusas parecen decididas a aprovechar la actual falta de recursos humanos y pertrechos de Ucrania para ejecutar un ataque decisivo en los próximos días. Si Ucrania no logra frenar esta ofensiva, es posible que las fuerzas rusas lleguen a la carretera Pokrovsk-Konstantinovka antes del verano, una arteria vital para el abastecimiento de las tropas ucranianas en el oeste y sur de Bakhmut. A pesar del despliegue de reservas ucranianas en los puntos de avance, las fuerzas rusas mantienen una ventaja numérica significativa. En la ofensiva participan unidades de 12 brigadas de las ex-fuerzas de Donetsk, del Distrito Militar Central y regimientos de tanques de la 90ª División de Tanques. Ucrania, en contraste, solo tiene 5 brigadas en la zona después de la retirada de algunas de sus formaciones más afectadas. Las Fuerzas Armadas rusas están completando los preparativos para el asalto a Chazov Yar, una importante zona fortificada ucraniana ubicada en las colinas del oeste de Bakhmut. Las tropas rusas ya han ocupado las primeras casas en el extremo oriental del microdistrito de Kanal y el pueblo de Bogdanovka. Las fuerzas ucranianas intentan atacar el flanco norte de Bogdanovka, pero hasta ahora estos intentos han sido infructuosos. Al sur de Chazov Yar, las fuerzas rusas han llegado al canal Seversky-Donetsk-Donbass, lo que les permite ingresar a Chazov Yar desde el sur. Esta zona fortificada ucraniana en Kleshchevka, que recibe suministros directamente a través del canal, enfrenta ahora una amenaza significativa. Si los rusos logran asegurar el canal, la situación en Kleshchevka puede deteriorarse rápidamente para las defensas ucranianas. Mientras tanto, la guerra continúa implacable. Las fuerzas rusas se están acercando desde el sur tras haber roto las defensas de la brigada Tabria, cerca de Avdiivka. El mando del Kremlin ve una oportunidad estratégica en este momento y parece decidido a mantener la presión. El avance hacia Chazov Yar no solo tiene un valor táctico, sino también simbólico. Tomar esta localidad significaría un golpe significativo para las defensas ucranianas en el Donbass y podría abrir nuevas rutas de avance para las fuerzas rusas. La importancia de este avance no puede subestimarse, ya que podría determinar el equilibrio de poder en la región. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa.
Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.